Hola, muy buenos días. Coparmex Zona Metropolitana de León les da la más cordial bienvenida a este webinar gratuito. Tips para importar y exportar. Reduce costos, cumple con la documentación y adáptate a las reformas. El día de hoy nos acompaña Sara Pérez de la Cruz de Cloudgenia y a continuación me permito presentarla. Sara estudió negocios internacionales en la Universidad de La Salle Bajío y cuenta con certificaciones en materia de IMEX, importaciones, exportaciones y legal, así como en temas tecnológicos relacionados con la nube. Cuenta con una trayectoria impecable enfocada en el análisis y evaluación de las necesidades operativas de las empresas, pudiendo ofrecer soluciones enfocadas en el ahorro de costes y en la maximización de beneficios. Su especialización profesional se basa en la administración del anexo 24 y 30 y posee un amplio expertise en lo relativo a la importación, exportación y sus modalidades, control de KPIs, operaciones virtuales y cálculo de contribuciones. Además, cuenta con un destacado conocimiento en la legislación aplicable al comercio exterior y sus actualizaciones más recientes. Actualmente ha llevado a cabo implementaciones tecnológicas exitosas en empresas nacionales e internacionales y ha brindado capacitaciones en el sector empresarial, principalmente con temas relacionados al programa IMEX, las cuales ayudan a las empresas a tener una correcta administración de sus anexos 24 y 30, con lo que se mejora la eficiencia del programa y se disminuye el riesgo de incurrir en actos sancionables por la autoridad, lo que es igual a multas o posibles cancelaciones en los programas. Siendo las 10:03 de la mañana, Sara, este espacio es completamente tuyo. Sean todos bienvenidos a este webinar. Gracias, Fer. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por esta presentación. Gracias a los amigos de Coparmex Zona Metropolitana de León. Y pues gracias por tener interés en estar aquí con nosotros platicando sobre un tema muy interesante y muy importante también en el comercio exterior. Me permito compartirles para ustedes pantalla para que podamos comenzar. Y pues nada, agradecida de estar aquí nuevamente con ustedes platicando. Y primero que nada me gustaría decirles que cualquier duda, comentario, ya saben, es bienvenida. Déjennos sus preguntitas ahí por el chat y pues sin más preámbulo, comenzamos. Como bien nos presentamos con nuestros amigos de Ocuparmex, yo soy una servidora Sara Pérez, especialista en comercio exterior, y voy a estar platicando con ustedes sobre el tema tips para importar y exportar. Y primero que nada, pues platicarles los principales retos que las empresas importadoras y exportadoras mexicanas enfrentan ante el panorama actual, ya sea global, ya sea nacional, legal, tributario, etcétera. Y pues más que nada, comentarles que todo lo que ha estado sucediendo actualmente con el comercio exterior, con las reformas aduaneras, con las actualizaciones de las reglas de comercio exterior, vienen de la mano, sobre todo con un plan de fiscalización que la autoridad tiene ya arrancando desde inicios de este año, el cual pues para nosotros y para todos los que estamos en este lado y sobre todo para los operadores de comercio exterior, pues representa un área de oportunidad, sobre todo para que nosotros podamos detectar qué es lo que estamos haciendo en nuestras operaciones, cuáles son nuestros pain points y sobre todo cómo podríamos mitigar los riesgos de todo lo que ha estado sucediendo en cuanto a materia de comercio exterior, para que pues obviamente nuestro departamento y nuestras operaciones estén al 100% sanas y sobre todo pues que evitemos los riesgos de caer en alguna multa, alguna sanción o ya hablando de temas mucho más severos, alguna cancelación de algún programa de fomento, una certificación o de plano pues ya parar operaciones por algunas consecuencias que pueden conllevar a las malas prácticas, mala praxis, pero sobre todo no por dolo, sino por desconocimiento. Entonces, pues nada, realmente aquí lo que ha pasado y seguramente muchos de ustedes ya lo saben, todo lo que ha estado sucediendo actualmente aquí en México y también obviamente con nuestros amigos de Estados Unidos, pues es el endurecimiento de todas las regulaciones, de todas las pues relaciones comerciales que tenemos actualmente, sobre todo con Estados Unidos y Canadá,
y pues obviamente también con nuestro socio comercial en Asia, que es China. Aquí actualmente lo que yo les puedo platicar es que de este lado vemos que también muchos de nuestros clientes viven con una incertidumbre de qué es lo que va a pasar, cómo va a estar el panorama de comercio exterior de ahora en adelante, cuando las reformas han sido muy constantes, sobre todo ahora que se acaba de publicar el aviso de que va a haber una reforma a la ley aduanera, tocando puntos muy importantes que hace ya mucho tiempo no se habían platicado. Entonces, tan solo con este punto que la autoridad ha publicado, que la autoridad ha avisado, pues creemos que es un panorama que nos lleva no solamente pues a pensar qué es lo que estamos haciendo en nuestro departamento, lo estoy haciendo bien, necesito revisar más a profundidad, sino también nos da una visualización de que el mundo está cambiando constantemente, el mundo del comercio exterior está siempre moviéndose, pero ahora se ha visualizado mucho más, se ha puesto en foco desde hace ya unos cuantos meses, sobre todo a finales del año pasado. Entonces, ahora lo que hemos detectado también son regulaciones mucho más estrictas, sobre todo hablando de empresas IMEX, de empresas certificadas en IVA y EPS, y pues obviamente las empresas que realizan operaciones con algún certificado de origen o algún tratamiento de este tipo por algún beneficio de aranceles de cumplimiento de origen. Entonces, pues son varios puntos que nos están golpeando para nuestras operaciones, para sus operaciones, que tenemos que tomar muy en cuenta y verificar si estamos haciendo lo correcto. Y para eso, pues obviamente nosotros, sus amigos de CloudGenia, tenemos algunos tips, algunas recomendaciones que les podemos dar, más allá de las problemáticas, también cómo pueden abordar estas situaciones que han surgido en la actualidad, ¿no? Ahora vamos a platicar un poco sobre los aspectos clave a tomar en cuenta en una operación de comercio exterior, ya sea importaciones o exportaciones, pero es importante mencionarlas porque de aquí partimos para poder tener un compliance correcto y unas operaciones que, si bien estemos en forma y en tiempo, podamos mitigar un poco del riesgo que estamos teniendo ahora en la actualidad con las regulaciones, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito sobre los aspectos clave y algunos que son muy específicos del cumplimiento legal y regulatorio que tiene que ver pues con todas nuestras operaciones. El primero que les puedo mencionar y que para mí es uno de los más importantes porque de ahí parte todo lo demás, de ahí parte pues muchos de los aspectos que hay que tomar en cuenta para nuestras operaciones, pues es la determinación correcta de la fracción arancelaria. En muchas ocasiones y en algunos corporativos, inclusive en algunos escenarios, se adjunta esta obligación o esta responsabilidad directamente al agente aduanal. Y es correcto que el agente aduanal tiene cierta responsabilidad sobre esta determinación, pero primero que nada, el dueño de la información y los dueños de pues las determinaciones de los productos que vamos a importar y exportar, pues somos nosotros. Entonces, el primer paso para poder determinar de manera correcta este punto, pues es obviamente primero que nada conocer qué estoy produciendo, qué estoy comprando, qué estoy vendiendo, cuál es mi sector productivo al que pertenezco, cuál es mi proceso productivo, cuál es la naturaleza de mis productos, de mis insumos, de dónde vienen o de dónde son, porque recordemos que el origen y la procedencia son puntos totalmente diferentes. Entonces, para esto, pues, para determinar correctamente la fracción arancelaria hay que considerar varios puntos. Entonces, una vez que yo conozco, inclusive hay empresas que realizan análisis de laboratorios para saber exactamente la composición de sus productos, o inclusive hay una herramienta que tiene la autoridad, que tiene el SAT, para poder hacer una consulta de clasificación arancelaria y así nosotros podamos decir o entender si estamos por el camino correcto o si agente aduanal, contribuyente, estamos en la misma línea, pero tenemos
yo sabes que tengo una duda, quiero hacer una consulta de clasificación arancelaria, también lo pueden hacer. Entonces, creo que tenemos muchas herramientas en nuestro alrededor que pueden servirnos para poder determinar de manera correcta este punto, porque es el punto de partida sobre todo para el pago de los impuestos. Si ustedes cuentan con algún tratado de libre comercio, pues obviamente se va a determinar cuáles son las reglas de origen que tenemos que cumplir, el criterio de origen. Entonces, creo que sí, por eso lo pongo al principio, porque es uno de los puntos más cruciales de la operación y son los que determinan, es el que determina también, perdón, pues qué tantos impuestos estoy pagando y si estoy pagando correctos, porque recuerden que el desconocimiento no elimina el cumplimiento. Entonces, si yo estoy detectando que mi fracción arancelaria es incorrecta, pues obviamente van a estar incorrectos mis pagos de impuestos, mi cuadro de liquidación del pedimento, va a estar incorrecto mi certificado de origen y inclusive si ustedes son empresa IMEX, va a estar incorrecta tal vez mi determinación de mercancía sensible con ciertos requerimientos que la autoridad solicita para estos sectores. Entonces, pues de ahí sí creo que es el primer punto que tomemos en cuenta para saber si estamos en el camino correcto. Después de esto, y creo que es un punto también que es muy importante y que se ha visto muy frecuentemente en las operaciones, que el Incoterm pudiera parecer o pudiera ser un punto o un tema, un campo informativo de la forma en la que negociamos nuestras mercancías, la compra o la venta, pero realmente el Incoterm también determina todos los incrementables y los decrementables que están incluyéndose en nuestra operación y todos estos pues gastos en origen o inclusive gastos logísticos que estén incurriendo en esta operación, que sean o no parte del costo de la mercancía, pues sí determinan realmente qué es lo que vamos a pagar ante la autoridad, porque son una base para sobre todo el cálculo del valor en aduana de las mercancías. Entonces, no está de más que tal vez, y es algo que yo les recomiendo porque lo he visto en algunas ocasiones, que nos vayamos tal vez con nuestro equipo de compras. Si ustedes son el equipo de compras y a la vez importaciones, pues verificar que la negociación esté hecha de manera correcta con el proveedor, porque también en algunas ocasiones en nuestro país es importante el Incoterm, pero para otros países no lo es. Entonces, tal vez no le dan la importancia que se requiere porque no se los comunicamos. Entonces, aquí lo que yo les recomiendo es que del lado del Incoterm identifiquemos si es correcto lo que estamos determinando, porque yo les puedo decir que en alguna ocasión, no sé, el proveedor declaró que era un FOB, un Incoterm FOB, pero el embarque no era marítimo y entonces pues ahí es como una contradicción porque dices, a ver, tu transporte principal es marítimo, pero, perdón, terrestre, pero tú declaraste un FOB, entonces es así como, ese tal vez es una interpretación incorrecta del Incoterm debido al tipo de transporte, porque también el Incoterm se determina por el tipo de transporte que estás utilizando. Entonces, yo les pediría que pongan mucho ojo al Incoterm porque también es un campo multable del anexo 19 de las Reglas Generales de Comercio Exterior. Es un campo que se tiene que declarar en el pedimento y sobre todo, pues tiene que formar parte de tus documentos como la factura o la orden de compra. Entonces, importante que también detecten si están haciendo esta identificación del Incoterm de manera correcta o bien si están por empezar operaciones de comercio exterior y sabes que como que me llama la atención importar, me llama la atención exportar, pues estos dos primeros puntos que menciono son la parte medular también de sus negociaciones y de sus operaciones de comercio exterior. También aquí en esta parte del tercer punto también viene muy ligada a la fracción arancelaria porque cómo vamos a conocer cuáles son las regulaciones y restricciones no arancelarias u otras regulaciones específicas de la mercancía como permisos de COFEPRIS, sanitarios, fitosanitarios, que tengamos que cumplir si no sabemos realmente si la fracción arancelaria lo requiere. Cuando ustedes hagan esta determinación de la fracción arancelaria, en la TIGIE aparece cuáles son los permisos que debe de cumplir, inclusive ya en la web, en el internet, en los sitios oficiales del gobierno, nos puede decir cuál es exactamente el permiso que estaría cumpliendo esta regulación. También
pueden ir mucho de la mano con su agente aduanal a preguntar, oye, me está pidiendo esto, pero tú sabes qué permiso es y ellos pudieran tener esta información para que ustedes puedan conocerla y obviamente cumplir con estas obligaciones que también, aunque sean documentales, son obligaciones del contribuyente y son parte también del expediente de comercio exterior que mencionaremos más adelante, pero pues también importante identificar las regulaciones y restricciones no arancelarias. Ejemplo, ¿no? Sabemos que ahorita el calzado está siendo protegido, sobre todo para las empresas IMEX que hacían mal uso del programa, que importaban de manera temporal el calzado terminado y a su vez lo vendían aquí en México, pero es un escenario incorrecto, hay que venderlo en el exterior. Entonces, pues estaba utilizando de manera incorrecta el IMEX. Los beneficios están hechos para usarse, pero no para aprovecharse. Entonces, ¿qué hizo la autoridad? ¿Sabes qué? Está prohibido la importación temporal del calzado y a su vez, para este sector vamos a añadir una cuota compensatoria para todos los productos que ingresen a nuestro país de manera definitiva relacionados al calzado terminado. Entonces, ¿qué es esto? Pues es otra regulación que debemos cumplir y es una cuota compensatoria. Entonces, también eso nos los da la correcta clasificación arancelaria y es importante porque en cuanto a cuotas compensatorias y regulaciones y restricciones no arancelarias, aunque no sean temas como por ejemplo las regulaciones, aunque no sea un tema económico, puede parar tu mercancía hasta que cumplas esta regulación, ¿vale? Y pues obviamente es un retraso a la operación, es dinero, es tiempo y es producción. Entonces hay que tener mucho cuidado con este punto. También tenemos el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas o bien llamadas NOMS. También dentro de ciertos productos hay que cumplir con algunas NOMS. Existe, por ejemplo, la NOM de etiquetado que te pide que le declares el número de pedimento, la marca, el país de origen o inclusive si es una mercancía de activo fijo, pues el modelo, marca, número de serie. Entonces, todas estas NOMS también deben ser cumplidas, aunque no sean parte de tal vez de algo que tengan en el radar, verifiquen si su mercancía debe cumplir con alguna NOM. También para esto también es bien importante y tómenlo mucho en cuenta si ustedes ya utilizan algún beneficio tributario de origen, tienen que también tener en cuenta la determinación correcta de este origen, porque como les comentaba al principio, podemos entender qué es el origen y qué es la procedencia, pero no están completamente ligadas. Puede ser que tengas el mismo origen y la misma procedencia porque fue elaborado y fabricado y etcétera en el mismo país, pero no sabemos si los insumos de ese producto que estamos comprando, tal vez, o vendiendo, sean también o cumplan con el mismo origen. Entonces es un tema que hay que tocar a profundidad. También, si es requerida la asesoría, pues hay que obtenerla porque la verdad es que para los tratados de libre comercio y como está el panorama actual, hay que determinar correctamente que estamos cumpliendo con el origen y si lo estamos cumpliendo, pues ya estamos del otro lado y si no lo estamos cumpliendo, tenemos un criterio equivocado o tenemos una regla de origen mal aplicada, pues entonces ya no va a tener ninguna validez este tratamiento, este tratado, perdón, para nosotros, este certificado y pues que conlleva pues el pago de los impuestos que no pagamos al utilizar este beneficio arancelario, ¿no? También importante la recopilación de la documentación requerida por la operación. Bien importante, a veces el expediente de comercio exterior está subestimado de alguna manera porque probablemente yo tengo mi factura, tengo mi pedimento y tengo tal vez mi BL, mi documento de transporte principal, mi carta aporte. Y con eso creo que es lo más importante porque eso es lo que de momento le comparto a la gente aduanal, pero conforme va pasando la operación, conforme va terminándose toda esta importación-exportación, pues se va perdiendo la documentación en cualquiera de los sitios, en el correo, en las carpetas locales, tal vez inclusive la gente aduanal lo conserva, pero es bien importante que ustedes sepan que el expediente de comercio exterior es el punto medular para pues para las auditorías que realiza pues vaya, la autoridad, valga la redundancia, y sobre todo, pues es el punto de partida de comprobación de la legal estancia y la legal tenencia de nuestras mercancías. Entonces, bien importante el expediente, creo que es una de las cosas que me gusta más recalcar
de este tipo de situaciones porque a veces le damos la no importancia que debiera requerirse, sobre todo por los documentos que debe contener. Puede que tú sí tengas tu expediente, pero no sabes qué tanto debe de contener. Entonces hay que también tener muy en cuenta este tipo de escenario, sobre todo pues que es electrónico y es físico, ¿no? Porque también no lo pueden pedir en físico, aunque ahorita ya todo se hable sobre tecnología. Eh, También bien importante el compliance de la cadena de suministro. La cadena de suministro sobre todo involucra qué tipo de proveedores tengo, son confiables, no están en listas negras, no están en las listas globales de embargo y esto nos va a ayudar también a saber que nuestros socios comerciales consideran pues un punto sano en nuestra cadena de suministro y sobre todo entender que la cadena de suministro es ampliamente específica sobre pues quién me está llevando la carga, quién me está llevando el almacenaje, quién está haciendo la inspección en origen con mi proveedor. Entonces, sí es bien importante que también su cadena de suministro la tengan bien determinada, identificada y sobre todo analizada, porque obviamente por las prisas de la operación no sabemos hasta qué punto estamos de manera sana en la cadena de suministro, ¿no? Entonces, esto en cuanto a legal y regulatorio, perdón. Ahora, como les comentaba, pues el expediente de comercio exterior es bien importante. ¿Por qué? Porque el expediente de comercio exterior también es el punto medular del conocimiento de nuestras operaciones. El expediente nos puede decir, ¿sabes qué? Necesito encontrar una mercancía que yo importé hace tantos meses, pero no recuerdo el número de factura, etcétera. Tal vez lo tengas en reportes, tal vez lo tengas en algún lugar en específico, pero si la autoridad viene y te pregunta, te va a irse sobre tu expediente de comercio exterior. Oye, muéstrame el COBE de esta operación junto con los e-documents que conllevan a este pedimento. Entonces vas a decir, híjole, deja ver si lo tengo en mi reporte de Excel. Difícilmente pasa, en algunas ocasiones sí sucede, pero es tu punto de encuentro para la información que te van a solicitar y la que vas a presentar. Y a final de cuentas, pues es tu información y son tus documentos y hay que mantenerlos de manera completa. Estos son algunos de los documentos que de manera general pueden ustedes cumplir para este expediente. Hay un N número de documentos más que dependiendo mucho de la operación, sobre todo si son IMEX y hacen operaciones virtuales, los vales de entrada y de salida, tal vez si son maquila, el aviso de submaquila, etcétera. Si ustedes hacen destrucciones, el aviso de destrucción. Entonces, este tipo de documentos que son muy específicos también son importantes, pero importante recalcarles que estos son los medulares para sobre todo la trazabilidad de su operación, el pedimento completo y simplificado, la factura comercial, el documento que les comentaba de las regulaciones y restricciones no arancelarias, su permiso, su acuse de digitalización del permiso, etcétera. Las NOMS también, que mantengan ustedes su cumplimiento de NOMS. Un certificado de origen si aplica, pues que lo mantengan. Si ustedes hacen un certificado de origen anual y a lo mejor solamente lo imprimen, pues que aunque sea anual, pues que lo tengan en cada expediente que ustedes estén trabajando. Importantísimo y creo que también es uno de los documentos que a veces se nos pasa guardar o tomar en cuenta para el expediente y son los COBES, los acuses del COBE, los e-documents y los acuses de los e-documents. ¿Por qué son importantes? Porque a pesar de que pues de que ya la autoridad ya los tiene en BUSEM, hay que tenerlos también nosotros en el radar, identificados por operación. ¿Por qué? Porque las revisiones pueden ser electrónicas o las revisiones pueden ser físicas. Entonces, no hay cabida a duda de que no vamos a saber hasta qué punto nos van a requerir algo físico o algo electrónico. Si bien la autoridad los tiene en BUSEM, pues obviamente en ese momento de la que te requieran la información tienes que estar buscando, volver a generar la copia, etcétera. Entonces, si pueden guardar estos documentos en cuanto los estén elaborando, si ustedes elaboran el COBE o si su agente aduanal se los elabora, pedírselos para que ustedes los tengan o bien ingresar a BUSEM con su firma y generarlos. También los documentos de transporte, bien importante porque también te pueden solicitar
sobre qué documento o cuál es tu soporte, tu base para decir que tú tuviste el traslado de esta mercancía, etcétera, ya sea aéreo, marítimo, terrestre, ferroviario, etcétera, y pues todos los que hayan sido, ¿no? Si fue multimodal. También los que les comentaba, pues hay otros dependiendo del tipo de empresa y de operación, sobre todo con expediente de comercio exterior, a veces nos limitamos a solo las operaciones, pero ¿qué es lo que yo les recomiendo hasta este punto? Que hay algunas ocasiones en las que nos van a pedir, no sé, la validación del domicilio, que por ejemplo, que diga validado, positivo, etcétera, porque es parte de un expediente de comercio exterior, pero general de la empresa. Entonces, ustedes pueden tener en este expediente y como sugerencia, si ustedes son IMEX, que tengan su autorización del IMEX, si son certificadas, que tengan su autorización de la certificación, su registro en el padrón de importadores, que tengan también obviamente actualizado y obviamente vigente, pero que lo tengan por ahí, un expediente general donde tengan todos estos documentos que necesita la empresa declarar que está cumpliendo con lo general, no solo con las operaciones, sino con lo general de comercio exterior. También es importante que lo tengan en el radar, ¿de acuerdo? Ahora, de logística y transporte va muy relacionado a lo que platicábamos al principio, porque es importante que nosotros tengamos en cuenta el Incoterm que nosotros estamos declarando, la negociación que se hizo, cómo está declarado en nuestros documentos de transporte, en el packing list, en la factura, en el pedimento. O sea, si se fijan, el Incoterm viene declarado en varios puntos pues de la documentación. Hay muchos clientes que hemos detectado que inclusive desde la orden de compra tienen el Incoterm declarado y desde ahí si está mal está en la orden y está mal en la factura y luego hay uno diferente en el BL y luego hay uno diferente en el pedimento, pues ahí ya estamos teniendo una discrepancia enorme con nuestro Incoterm. Entonces, por eso verificar este punto también. Hay que definir sobre todo el transporte principal. ¿Por qué lo ponemos de esta manera? Porque a veces las rutas más adecuadas para nuestra mercancía influyen en la cadena de suministro e influyen también pues en la dinámica de la operación. Porque también es importante que inclusive de la mano con nuestra naviera, nuestro forwarder, podamos conocer cuál es la ruta mejor, la menos costosa, la que tiene menos transbordos, la que sufre de menos cambios, inclusive la naviera que a lo mejor cuenta con un menor porcentaje de pérdidas de mercancía. Ya hemos visto que hay algunos contenedores que se caen del buque, algún buque que se volteó, que son escenarios muy aislados, pero hay que también determinar si estamos analizando de manera correcta el escenario de nuestra operación, pero del lado logístico. También de este lado, pues yo les puedo decir que el agente aduanal también es un punto muy, muy importante y crucial en su operación, porque a final de cuentas, y como lo dice la nueva reforma o lo que al parecer se va a reformar, es que también los agentes aduanales van a tener una responsabilidad mayor a la que antes tenían sobre las operaciones del contribuyente y se dicen rumores, se habla por ahí en las publicaciones de la autoridad que probablemente el agente aduanal también vaya a estar involucrado en el pago de los impuestos que no se hayan pagado, en las multas. Entonces, pues ahí ya entra una responsabilidad mucho más compartida, que se hablaba de una responsabilidad solidaria, pero ahora ya es mucho más real, ya está visualizándose más. Entonces, esto en cuanto a la gente aduanal, verifiquemos nuestro proveedor. Algunos tienen muchas certificaciones y también algunos, pues, tal vez por recomendaciones, etcétera. Inclusive también los agentes aduanales se rigen por sectores. Yo he escuchado en alguna ocasión cuando trabajaba en la operación que hola, buenas tardes, me gustaría que me hagas llegar una cotización y te preguntaban, oye, ¿cuál es tu sector? O pásame tu fracción arancelaria, se la pasabas. No, ¿qué crees? Que no te quiero quedar mal, pero este tipo de mercancía pues no es nuestro budget, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, no estamos tan específicos en químico. Entonces, ahí también, en ese punto, ustedes se pueden basar para elegir al mejor agente aduanal para sus operaciones. Ahora,
Como les comentaba, los incrementables o decrementables también vienen mucho de la mano con el Incoterm y con el pago de impuestos. Entonces, todo esto, ¿por qué lo ponemos en logística y transporte, aunque sean pagos que se hacen? Porque todo yace desde el Incoterm y desde la determinación, obviamente, del transporte y de los gastos que estarían incurriéndose dentro de toda la operación, que la carga, que la descarga, que el almacenaje, que lo dejé en la barandilla del buque, que lo dejé en la terminal, etcétera. O sea, ese tipo de puntos sí tienen mucho que ver para la determinación de incrementables o decrementables. Que también se ha hablado mucho de que los decrementables es un tema como que muy ambiguo y hay como que cierta confusión, pero sí hay que tener muy en cuenta si estamos declarando, sobre todo en el pedimento, de manera correcta los incrementables y los decrementables. Y sobre todo, se los digo porque hay proveedores, perdón, que ponen los gastos, por ejemplo, tienen la línea de factura y tienen abajo transporte internacional, ¿no? O transporte marítimo y lo declaran como línea de factura. Entonces dices, bueno, ¿es parte del valor de la factura o no es parte o qué Incoterm es? O sea, es como un punto muy confuso que hay que también determinar con el proveedor o con el cliente porque también de eso va a depender cuánto va a ser el pago de sus impuestos en el pedimento, ¿vale? Ahora, los gastos logísticos, pues como les comentaba, los gastos logísticos pueden ir desde nada hasta todo. ¿Por qué? Porque también tiene mucho que ver el Incoterm. Un ex-works que, ¿sabes qué? Pues aquí estoy en mi planta en Shenzhen, ven y recógelo. Ese es un ex-works. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que yo voy a pagar todo. Todo lo que pase desde la fábrica de mi proveedor o de mi cliente hasta donde yo lo tenga que llevar, hasta donde sea el punto convenido o hasta mi almacén, esos son los pagos que hay que hacer. ¿Cuáles son los pagos que pues son como los más comunes? La carga, la descarga, el previo en origen, muchos lo hacen de esa manera. Tal vez alguna revisión, alguna inspección, algún transporte nacional que sea interno, que es, no, sabes que lo transporté de mi bodega a la bodega del otro, de la planta principal y de ahí lo vas a recoger. Entonces, todos esos gastitos que hay dentro de la operación que normalmente nos los hacen conocer los forwarders o la naviera, hay que tenerlos en cuenta sobre todo para nuestra consideración de gastos, porque a veces no los tomamos tan en cuenta y después estamos haciendo un incorrecto cálculo del costo de la mercancía que te da por importarlo o exportarlo. Entonces, bien, ojo con estos gastos porque a veces hay algunos que no vemos, como por ejemplo alguna documentación, algún trámite que se hizo y que a final de cuentas por el Incoterm ya no lo achacaron a nosotros porque ya había sido en un punto que no tenía ya que ver el proveedor o el cliente. Entonces, también hay que tener mucho cuidado con los gastos logísticos y obviamente lo mismo que les comento de la gente aduanal, las navieras y los forwarders son responsables de alguna manera de pues, la transmisión de información de nuestras operaciones en cuanto a los que le comentaba de los gastos logísticos, pues cuál va a ser el nombre del buque, el número de contenedor, el sello, cuál va a ser tal vez la dinámica de transporte, si va a haber transbordos, si no va a haber transbordos. Entonces, la naviera y el forwarder también tienen un papel muy importante en nuestra operación, pero también puede suceder que como forwarder o como naviera pueda fungir también el agente aduanal, que el agente aduanal tenga el contacto, que, a ver, yo te consigo tu transporte principal, yo te consigo esto, yo te consigo todo lo que tenga que ver con lo logístico. Entonces también hay que tener mucho cuidado con los proveedores que nosotros elegimos o sea, sin demeritar a nadie, pero hay algunos que se especializan sobre todo en diferentes tipos de puertas. Sabes que yo tengo mucho más presencia en Asia. Yo tengo más presencia en Estados Unidos y así también eso inclusive les puede salir más barato o menos costoso, porque pues ya tienen ciertos convenios, tienen más experiencia, entonces esto influye mucho para la dinámica de nuestra operación. Y pues obviamente, y no menos importante, el último lo considero también un punto que tenemos que tomar en cuenta porque ha sucedido en algunas ocasiones y también en otras muchas que no pasa, pero la comunicación entre clientes internos es bien importante. ¿Por qué?
porque todo lo que les estoy mencionando, siempre hay alguien que se involucra que no sea de comercio exterior. Por ejemplo, en los Incoterms, pues está nuestro equipo de compras, ¿no? Que están haciendo la negociación de la compra, etcétera, el Incoterm que se decide, el precio pactado, etcétera. Entonces, a veces esta falta de comunicación puede conllevar a la falta de cumplimiento. Si, por ejemplo, del lado de almacén, oye, ¿sabes qué? No te avisé, pero en el contenedor no venían 1000 kilos, venían 998 kilos. Híjole, pues para la autoridad, o al revés, puede ser que vengan más, pedí 1000, pero llegaron 1500, va a decir, híjole, pues es que son 500 de contrabando. Entonces, pues no me avisó nadie, yo no sabía, a lo mejor entre almacén sí supieron, hicieron una nota de crédito en facturación, etcétera, pero el último que se enteró fue comercio exterior, pero eso para nosotros es contrabando, 100% contrabando. ¿Por qué? Porque pagaste mercancía que no era la que tú realmente metiste al país. Entonces, eso ya es un incumplimiento de pago de impuestos. ¿Por qué les menciono estos ejemplos? Porque son situaciones que pueden suceder si entre departamentos no nos comunicamos, porque a mí realmente me gusta decirlo y creo que es muy importante y sí ha pasado y creo que pasa en muchas compañías que comercio exterior tal vez es la parte última o primera de la operación de toda la empresa, pero es una de las que más se conecta con muchos departamentos, con almacén, con contabilidad, con finanzas para los pagos de anticipos de agente aduanal. No sé, también nos vinculamos con compras, nos vinculamos con producción cuando somos IMEX. Entonces, realmente sí es bien importante que esta comunicación exista porque algo que se haya omitido y que a lo mejor comercio exterior no sepa, o al revés, algo que ustedes como comercio exterior hayan omitido, que ustedes saben que deben de cumplir, pero tal vez, pues obviamente finanzas no lo sabía porque pues no es su chamba saberlo, tal vez sí saberlo, pero como que alguien se lo comunique, pues ahí va a ser un punto bien importante de comunicación y de incumplimiento. Entonces, como les decía, el desconocimiento no evade el incumplimiento, entonces la verdad es que esto también para mí es muy importante cuando ustedes están haciendo o trabajando con importaciones y exportaciones. Ahora, de los aspectos financieros, también les podría mencionar que son algunos puntos que tienen mucho que ver también con los anteriores que ya hemos platicado, pero sobre todo porque pega en la parte, pues de los dineros. Vaya, no se puede decir los dineros dicho de manera más sencilla, pero pues obviamente el dinero es lo que mueve toda la empresa, es lo que mueve toda la operación, y mientras más sanas estén nuestras finanzas de comercio exterior sobre todo, y que nosotros podamos ayudar a que toda la corporación tenga los aspectos financieros sanos en lo que nos toca, pues entonces creo que podemos ir por un buen camino y es uno de los puntos de partida que nos pueden ayudar a que pues evitemos o tengamos de alguna manera menos riesgo de caer en algún incumplimiento por parte de la autoridad, sobre todo por la determinación del valor en aduana, que es pues obviamente lo que les platicaba, ¿no? Desde el valor factura, los incrementables, si hubo algún seguro, algún flete que pagamos, etcétera. O sea, todo, aunque sea dinero, todo se relaciona. También, por ejemplo, una vez que determinamos de manera correcta el valor en aduana, obviamente nuestros pagos de impuestos van a estar correctos. Ay, una disculpa. Entonces, pues es bien importante que nosotros de alguna manera identifiquemos eh, también los costos de la operación. Como les comentaba, pues hay costos que no tomamos en cuenta. Por ejemplo, nos dice el forwarder que pagamos, sabes que hay un fee que pagué por algún movimiento que se hizo en origen, en el puerto de origen, ¿no? Algo que me solicitaron. Ok, vamos a considerarlo en los gastos o no, pues eso ya es cuestión de ustedes, pero también eso es bien importante para que dentro de la corporación se sepa realmente cuánto nos estamos gastando, porque eso es uno de los puntos que también pues las corporaciones toman mucho en cuenta, ¿no? Para que sus operaciones estén sanas y para que pues sea rendidor esto de las operaciones de comercio exterior, las importaciones y las exportaciones, no tengamos un sobrecosto o un costo muy bajo, etcétera, ¿no? Entonces eso también es importante, el análisis de costos de la operación. En algunas ocasiones, pues se ha visto que tal vez haya automatización, ¿no? De este tipo de reportes
que a lo mejor lo llevamos en Excel, un Excel así como de 50,000 columnas, pero pues que es importante que lo hagamos porque realmente automatizado o no automatizado es importante tenerlo porque de alguna manera nos ayuda a saber qué tanto estamos pagando, si nos está conviniendo, si no nos está conviniendo, si el proveedor es muy caro, si puedo buscar otra opción en otro país. Eso también nos ayuda a determinar realmente cuánto nos estamos gastando. También dentro de estos puntos está el seguimiento de las contribuciones pagadas y por pagar, sobre todo porque estamos hablando de un tema de certificaciones, por ejemplo. Entonces, si yo soy IMEX y soy certificada y sobre todo tengo de alguna manera algún beneficio fiscal, ay, disculpe, tuve que conectar mi computadora, se me va a descargar. Entonces, si yo tuve no sé, algún crédito fiscal en IVA, algún crédito fiscal en IEPS, si yo tengo alguna cuenta aduanera en garantía, etcétera, si yo estoy manejando alguna de este tipo de opciones fiscales, pues obviamente necesito hacer un seguimiento, sobre todo las certificadas en IVA y IEPS que tengan esa visibilidad de decir, qué tanto IVA me falta por pagar, qué tanto IVA he pagado, cómo va mi anexo 30, cuál es la fracción arancelaria que ya estoy casi por consumir el IVA que ya solicité por mis importaciones temporales. Ese seguimiento de contribuciones pagadas y por pagar creo que es también muy interesante porque ahorita ahorita en la actualidad pues se está viendo muchas cancelaciones, muchas suspensiones de certificaciones porque no hay una trazabilidad por parte del contribuyente de qué tanto es lo que no ha pagado, si ya se vencieron los plazos. Entonces sí es bien importante que tengamos bien en cuenta las contribuciones pagadas y por pagar. Y las pagadas, pues obviamente decir, estoy pagando de manera correcta por lo que les decía de la fracción arancelaria, ¿no? Entonces, en este caso, pues también es importante que ustedes tomen en cuenta el punto de cómo estamos determinando nuestros impuestos y en qué escenario caemos. También algo bien importante que hay que tomar en cuenta son los análisis de aranceles a declarar. ¿Por qué? Porque como les comentaba, a veces puede ser que yo tenga una fracción arancelaria que termina con el NICO 00 y luego la de abajo tiene un NICO 01. Pero la de arriba decía que yo pagaría el 15% de IGI y la de abajo decía cero, decía exento. Ah, excelente, no, pues perfecto, pues me voy por la de abajo. Pero no sabemos si en ese 01 y ese 00 había una diferencia mínima de alguna composición del producto para que se pudiera determinar de esa manera. Entonces, si hacemos este análisis de qué tan profundo tengo yo el conocimiento de cómo está mi producto y mi fracción arancelaria, también nos va a ayudar muchísimo pues a que en el aspecto financiero no tengamos que pagar contribuciones atrasadas o multas, recargos, actualizaciones por una fracción arancelaria mal determinada y que obviamente esto no solamente es por una ocasión, es por cada documento que se haya hecho el pago de manera errónea, ¿vale? Entonces sí representa de manera financiera pues un riesgo muy importante. Ahora, hablando un poquito más de números, más de multas, sanciones y de dónde viene y quién dijo que me pueden multar, pues vámonos un poquito a las multas y sanciones relacionadas con las importaciones y las exportaciones. Hay algunas muy esenciales que son tal vez muy generales que siempre te puede pasar esto. Hay algunos escenarios que solamente a ciertos sectores, ciertas empresas les puede pasar dependiendo de de sus certificaciones, sus programas de fomento, pero pues sí es bien importante que detectemos, obviamente, que no estamos cayendo en estos supuestos porque, como les comentaba, la multa no es por una ocasión, la multa es por documento omitido, por contribución omitida, por dato inexacto, por documento. O sea, si yo tengo 50 pedimentos que me equivoqué, y me equivoqué en los 50, pero la autoridad detectó nada más el que me dijo en el requerimiento. Voy a pagar solamente los 6,640
que me dice, no, la multa y la sanción, perdón, la multa y la sanción aplican para cada documento que se incumplió o se hizo esta omisión, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado también con eso, porque puede ser que a lo mejor estoy haciendo las cosas bien, pero una vez que llega el golpe, pues llega y lo vas a pagar ahorita. O sea, ahí sí no hay que plazos, que créditos. No, con la autoridad se paga porque se paga y tienes un plazo para responder y tienes un plazo para subsanar. Entonces, también obviamente es bien importante comentarles que la autoridad se puede equivocar. Pareciera que nunca se equivoca, pero sí se puede equivocar. O sea, realmente el criterio depende del auditor y la ley es una misma, pero a veces el criterio pues depende mucho de cómo vea tu operación y si te toca uno que le ofreciste el cafecito, que le ofreciste la botellita de agua, que las abritas, entonces pues, no es comercial, pero sí depende mucho también eso y así como te puede tocar un auditor que sea amigable, te puede tocar un auditor que sea muy rígido, entonces hay que tener mucho cuidado en esta parte. También acá de este lado tenemos algunas otras infracciones y sanciones con sus montos de multas. Y pues aquí podemos decir que la más grande que podemos observar es la de los impuestos al comercio exterior omitidos o el valor en aduana no puedan determinarse. Lo que les comentaba, la fracción arancelaria, y ese primer punto que vimos, es el punto medular del cumplimiento de nuestros impuestos al comercio exterior. Medular, pero no el más importante. Pero sí, si esta determinación está mal hecha y nosotros eh, pagamos un monto diferente o estamos haciendo lo que les hablaba del contrabando técnico, del contrabando explícito, etcétera, pues obviamente vamos a irnos a esta multa, pero recuerden que no es por un solo impuesto omitido, es por documento omitido la multa. Entonces ahí hay algunos rangos que hay que cumplir para poder caer en este supuesto, pero es uno, pues es mucho dinero que podemos estar perdiendo por cada documento que estemos incumpliéndonos, ¿no? Entonces esto ¿por qué les platico esto? Porque esto nos puede dar una visibilidad de si yo hago las cosas de manera tal vez 90% correcta en mi operación y empiezo con el pie derecho, etcétera, pues puedo evitar todo este tipo de situaciones, ¿no? Me gustaría igual también platicarles sobre este checklist integral de importación y exportación que preparamos, porque tal vez es algo que les puede ayudar para que ustedes identifiquen cómo van en cada punto, ¿no? Sobre todo pues en cualquiera de las áreas que hemos platicado. Si yo tengo, no sé, lo que les platicaba de mi expediente general, yo tengo mi padrón de importadores o exportadores ahí en un PDF o lo imprimí, tengo su acuse, no sé, etcétera, pero no lo tengo actualizado o tal vez necesitaba alguna ampliación, perdón, más bien un sector específico, de decir que necesito cumplir con el siderúrgico, pero yo solo tengo el padrón de importadores general, y ya una vez que tú llegues al puerto y que tu mercancía esté ahí, porque es un nuevo proveedor y no tengo este padrón de sectores específicos, pues me van a parar la mercancía. Ahora sí que no está de menos, simplemente es un cumplimiento importante, es una obligación general para quien vaya a caer en este supuesto. Entonces, todos estos documentos que ustedes ven en el checklist, pues es parte de todo lo legal que hay que cumplir, pero de manera general, no de manera operacional. Entonces también, si ustedes tienen eh, su IMEX, su decreto IMEX, que lo tengan ahí guardado, si ustedes tienen su decreto PROSEC, bueno, perdón, su autorización en este caso, de alguno de los dos, pues hay que conservarla si no la piden, etcétera, ¿no? También del lado aduanero, pues tenemos puntos a verificar muy importantes como el pedimento, que los datos coincidan. También esto es parte de una buena praxis que se llama auditoría preventiva, que tal vez estás viendo que sí coincide la factura, coincide el Incoterm, coincide el valor en aduana, coincide el valor en factura. Entonces, todos estos puntos, pero del lado aduanero también son de cumplimiento y tal vez puedo hacer check, ¿no? Tengo mi pedimento aduanal pagado, no tengo mi proforma, no tengo mi pedimento con nada más el simplificado, también tengo el completo, ahí hacemos un check. Check de tal vez de que ya hice mi consulta de clasificación arancelaria o ya tengo mis análisis de laboratorio para determinar que esto que yo digo sí es lo que es
y que venga la autoridad y me diga que no es porque aquí tengo la prueba, ¿no? Entonces, es bien importante que ustedes tomen en cuenta tanto el legal como el aduanero, porque hay algunos puntos que si bien tienen mucho que ver, pues no están cruzados porque pueden tocarnos por cualquier lado la autoridad, ¿vale? Ahora, en cuanto a documental, pues lo que yo les comentaba, ¿no? Del expediente de comercio exterior, hay que tener bien claro cuáles son los documentos que requiere mi operación, ya sea importación o exportación, por el escenario que tengo, si estoy haciendo una importación temporal, si estoy haciendo una importación definitiva, si estoy haciendo una exportación virtual, si estoy haciendo una submaquila, etcétera. Entonces, esto también es bien importante cumplirlo porque, pues como les decía, es el punto medular de las revisiones y sobre todo del cumplimiento que nosotros estamos haciendo como contribuyentes y como operadores. Entonces, estos son algunos de los que les platicaba, pero también hay algunos muy específicos. Y importantísimo, hay que tener nuestros expedientes archivados por 5 años. eh, de manera segura, ya sea en un Drive, en alguna plataforma de expediente de comercio exterior, en alguna base de datos de ustedes. Es importante que sepan que está resguardada y que siempre va a estar segura. Y algunos puntos también financieros o fiscales a tomar en cuenta para este checklist integral es que pues estemos haciendo un pago correcto de todas las contribuciones, de todos los impuestos, que obviamente ustedes tengan en cuenta que toda la comunicación entre departamentos nos va a ayudar a tener también, sobre todo con contabilidad, una conciliación de pagos, sobre todo los impuestos, cuando lo que les platicaba del IVA, que estemos haciendo correctamente el cálculo de este pago del IVA de las importaciones temporales y sobre todo, pues los incrementables de manera correcta son importantes porque también nos determinan qué tanto estamos pagando de impuestos al comercio exterior. Entonces, esto en cuanto a un checklist, digo, ustedes pueden tomarlo si gustan, pueden imprimirlo o tomarlo o hacer algo así, pues hacer alguna lista un poco más extensa y palomear, estoy cumpliendo con esto, check, 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 y así ustedes poco a poco van a saber si su operación o su departamento está sano, vaya, ¿no? Entonces, esto en cuanto a nuestro checklist que les compartimos. Y algo también muy importante y que es algo que yo les recomiendo muy ampliamente, ya sea que lo contraten con algún despacho externo o que lo hagan ustedes dentro de su operación, no sé, calendarizar una auditoría preventiva interna de comercio exterior. Al final de mes, el 30 de todos los meses, menos de febrero, vamos a hacer la auditoría preventiva de este mes o del mes pasado. Ok, vamos a ponernos a revisar y tal vez no hay tiempo, tal vez es bien complicado, por eso les mencionaba si alguien externo se los puede hacer, pues sí tener en cuenta una auditoría preventiva sobre todo lo que debemos estar cumpliendo para que el momento de una auditoría real, de un requerimiento real de la auditoría, pues estemos preparados y digamos, yo me siento listo, siento que cuento o cumplo con todo y pues ya de alguna manera eso nos ayuda a tener o es un tip que ustedes pueden tomar para tener pues sus operaciones mucho más sanas, mucho más completas. Y aparte de todo, pues creemos que a veces estar preparados para lo peor es mejor, porque a veces hay situaciones que no sabemos que nos estamos equivocando, no podemos ser juez y parte, pero también podemos darnos una idea de cómo son nuestras operaciones y si son sanas, ¿vale? Ahora me gustaría platicarles algunas prácticas que son también importantes para la organización y que tal vez les puedan ayudar un poco en cómo detectar ciertos errores que estamos elaborando o que a lo mejor ni siquiera tiene algo que ver con mi departamento, sino es que el proveedor no entiende que no me debe de mandar un FOB, si no es un FOB y ya me está declarando este valor en la factura. Eso es también, tal vez no, ustedes no intervienen directamente, pero pueden ayudar a que esto no suceda. Algo muy importante es que, y como lo hemos visto en la actualidad, yo recomiendo que hay que mantenernos actualizados en todo lo que los cambios de leyes y regulaciones respecta, porque va a haber más, seguramente va a haber más. Es importante que sepan que
Este año viene con todo el gobierno, está lo que les platicaba de la fiscalización, el año de la fiscalización. Entonces, importante decirles que obviamente no vamos a saber si no vamos a saber qué cumplir si no lo conocemos y a veces porque yo lo sé, puede suceder que la regulación o la nueva actualización la publicaron el 24 de diciembre a las 10 de la noche cuando ya estamos en la fiesta de Navidad, o el 25 de diciembre a la 1 de la mañana, o sea, porque ha sucedido y va a seguir sucediendo. Cuando menos te lo esperes, va a haber una publicación que te puede pegar. Entonces, hay que mantenerse actualizados, ya sea que nos inscribamos a revistas, que nos inscribamos a blogs, que estemos en conjunto con algún grupo de comercio exterior o que estemos aquí platicando con los webinars aquí con nuestros amigos de Coparmex, etcétera. O sea, es bien importante que estemos como conectados porque la tecnología la tenemos ahí y también hay que aprovecharla de esta manera porque creo que es también uno de los puntos que nos pueden ayudar a tener pues nuestra operación mucho más sana, de reducir costos, inclusive pues a cumplir con lo que debemos de cumplir. Tableros de control, como yo les mencionaba, de los reportes, ¿no? De tal vez si ustedes tienen algún reporte de costos, un reporte de salidas y entradas, no sé, me refiero a importaciones y exportaciones, quién es mi agente aduanal, cuál fue mi ETA, cuál fue mi ETD, cuál contenedor traía, o sea, así como tableros de control que nos identifiquen, oye, ¿sabes qué? El 50% de estas operaciones ha pasado que tenemos el error de la clasificación arancelaria. Hay que cambiar esto. Entonces, todo este análisis interno de la operación, no solo de costos, sino también de todo lo de cumplimiento, puede ayudarnos a tener una visibilidad, porque no sé si a ustedes les pasa, pero yo soy muy visual. Yo tengo que ver colorcitos en la tabla de Excel, tengo que ver dibujitos, diagramas, me pierdo entre muchas líneas, entonces también es importante que podamos acceder a este tipo de reportería. También hay sistemas o hay herramientas que te pueden apoyar como Power BI, etcétera, que te puede, Python, no sé, algún tipo de herramienta de análisis de datos que te puede ayudar a también hacer este análisis mucho más profundo de todas tus operaciones. También lo que les platicaba de las auditorías preventivas, también importante, a veces no nos damos un tiempo de auditar o de verificar el cumplimiento de nuestros programas de fomento, de decir, ¿sabes qué? No recuerdo si mi fracción arancelaria ya está publicada en las sensibles del anexo 1 que están prohibidas. No sé si se movieron al anexo 2 que necesitan algún permiso en específico. Entonces, este tipo de seguimiento a tus programas de fomento de la mano con la actualización de las regulaciones va a ser importante para que también puedan conservar todos estos programas como IMEX, PROSEC, etcétera, o inclusive una certificación que también es muy importante. También, pues yo sé que es algo que ustedes hacen, yo confío en que sí lo están haciendo. Lo que les he platicado siempre, la fracción arancelaria, las NOMS, todo esto también es bien importante. Todos los documentos que ustedes estén utilizando, así sea un escaneo con una firma, así sea un comprobante de pago del anticipo del agente aduanal, hay que tenerlo. Digo, entre más tengamos, creo que es más prueba de nosotros de que estamos cumpliendo. Entonces, también importante, ¿no? Que podamos detectar este tipo de situaciones porque ya lo tenemos en el radar. Eh, También algo que les recomiendo muchísimo y que es algo que creo que ha funcionado mucho y funciona para muchas organizaciones, el Data Stage. Consigan, si no tienen su Data Stage, si no lo reciben de manera mensual por parte de la autoridad, traten de buscarlo, traten de recibirlo, de hacer este trámite, porque el data stage es la información que la autoridad tiene de sus operaciones. ¿Cuántas importaciones, cuántas exportaciones, qué declaraste en pedimento, cuál fue tu número de factura? Es la información que ellos tienen y esto nos puede ayudar a comparar qué es lo que yo tengo. El mes de julio, ¿cuáles fueron mis operaciones? Tan, 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 sí, sí estoy de acuerdo, la autoridad tiene las mismas importaciones que yo. A ver cuántas exportaciones hubo, tan, 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 tan. Ah, no, como que esta exportación no la veo, me falta hacer el expediente. Entonces, este tipo de prácticas, tomando en cuenta las herramientas que nos da la autoridad, es padrísimo porque también nos sirve inclusive para el IMEX. Esto es muy conocido en el IMEX
porque comparo mis entradas y mis salidas contra mi data stage y ya estoy haciendo un compliance de importaciones y exportaciones. Entonces, también importante que podamos cumplir con ello. Ahora, digo, no es afán de seguirlo repitiendo, pero realmente es porque a veces no lo visualizamos de esta manera o ya nada más a lo mejor nos llega la proforma de pedimento y lo revisamos tan, check, 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 pero luego en aduana verifiquen que esté bien calculado y pueden ustedes decir que estamos del otro lado, porque el valor en aduana tiene muchas cosas atrás que verificamos. Y pues las preferencias arancelarias, digo, es un escenario que a lo mejor no se utiliza para muchos de ustedes o para muchos de ustedes sí se utiliza, pero ahorita los certificados de origen, las reglas de origen y todos los tratados están con mucho auge por los temas que ha habido con el presidente Donald Trump, con Canadá, con Trudeau, no sé, o sea, realmente ahorita está todo muy fresco con Asia, entonces hay que tomar en cuenta todos estos puntos, pues para que también estemos cumpliendo con nuestras operaciones con certificado de origen. Entonces, pues, sin más por el momento, yo quiero agradecerles por escucharnos, por este, pues, tema tan interesante. De cualquier manera, si ustedes tienen alguna duda, comentario, pues adelante, pueden tener el espacio y pues yo estoy a la orden. Muchísimas gracias, Sara. Igual por ahí en el chat les dejé la evaluación de este tipo de espacios porque es importante conocer su opinión. Y también me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta, la puede poner por ahí en el chat. Tenemos espacio para una pregunta. Entonces, creo que no, pero de este lado había una pregunta. ¿Qué tipo de evidencia solicita la autoridad para acreditar exportaciones o cambios de régimen ante una verificación? Ante una verificación, lo que van a requerir la autoridad principalmente es tu pedimento, tu factura. Por ejemplo, si estamos hablando de un cambio de régimen, pues a lo mejor tu pedimento original, el motivo que sustentes por qué realmente estás haciendo este cambio de régimen, sobre todo cuando son de temporales a nacionales. Si a lo mejor no es como que te pidan una evidencia para hacerlo, pero sí realmente tener en cuenta que lo que más te van a pedir cuando haces este tipo de operaciones es pues tu pedimento, tu factura, tu comprobante de pago de los impuestos tal vez, y pues alguna información de la mercancía si es que fuera activo fijo, ¿no? Alguna factura, algún transporte que lo transportó, etcétera, ¿vale? Bueno, creo que ya no hay más preguntas en el chat. Solo Irene dice que si le puedes compartir el checklist, que eso sería todo. Y pues Ok. bueno, así damos por terminado el webinar del día de hoy. Muchísimas gracias, Sara, y creo que los temas que abordaste el día de hoy son totalmente valiosos para las empresas, para las organizaciones. Y pues muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron a través de Zoom y todas las personas que nos están viendo en la transmisión en vivo por YouTube. Y pues nosotros somos Coparmex, Zona Metropolitana de León, y esperemos vernos en próximos eventos. Muchas gracias y lindo día. Gracias, excelente día. Cuídense.